You know that I am encouraging Christians to write music, Saben que yo animo a que los cristianos escriban música, to engage que their se culture involucren con su cultura through music. a través de la música. Martin Luther was a songwriter. Martín Lutero era compositor. Every movement Cada movimiento needs its singers necesita sus cantantes and its poets y sus poetas to carry the message. que lleven el mensaje. Luther was a songwriter, a hymn writer, Lutero componía himnos, escribía himnos. and his hymns and his songs went ahead of him. Y sus himnos y sus canciones fueron delante de él. He traveled to a new city, Viajó a una nueva ciudad and people already knew the message of the Reformation y la gente ya conocía el mensaje de la Reforma, because his music had gotten there before he did. porque su música había llegado antes que él ahí. Charles Wesley Charles Wesley wrote hymns. escribió himnos, He wrote 5,000 hymns. escribió 5,000 himnos. There was a period of time where he was producing a hymn a day. Hubo un periodo en su vida donde escribía un himno al día, And this music y esta música and the words y las letras were used by God to transform England. fueron usadas por Dios para transformar Inglaterra. And some of his hymns are still sung today Y algunos de sus himnos todavía se cantan el día de hoy. and teach about the concept of the balladeer. Y voy a enseñar sobre el concepto del baladista o el trovador. We talked about people who traveled in Europe doing plays Hablamos sobre la gente que viajaba por toda Europa haciendo obras de teatro, that gave a moral story. que daban una historia moral. There were also people who traveled around Europe También hubo personas que viajaron por Europa, who had written songs, que habían escrito canciones, played their guitars and their other instruments tocaban las guitarras y otros instrumentos to teach para through their music. enseñar por medio de la música. And the English word for those people was balladeers. Y la palabra en inglés para esas personas es balladeers o trovadores. So, what are these people today? Entonces, ¿qué son esas personas hoy en día? The way I use the term, there's a number of characteristics. En la forma como yo uso este término hay ciertas características importantes. First, I'm referring to Christians. Primero, en primer lugar, estoy haciendo referencia a cristianos. Now, you don't have to be a Christian to be a troubadour, Ahora, no hay que ser un cristiano para ser un trovador, but I'm speaking to Christians seeking to raise up a generation of Christians who will be troubadours. pero yo le estoy hablando a cristianos esperando poder levantar una generación de cristianos que sean trovadores. So the first characteristic is of a Christian. Así que la primera característica es cristiano. The second is that of an artist. La segunda es artista. A Christian Un cristiano who is an artist que es un artista or has a heart or a talent. o que tiene un corazón o un talento. Maybe it hasn't developed. Quizás no se ha desarrollado, Maybe it's hidden. quizás está oculto Or maybe it's just being discovered. o quizás apenas se está empezando a descubrir. But it's a Christian that has a talent in writing music, Pero es un cristiano que tiene talento en escribir canciones, in writing poetry, en escribir poesía, in painting paintings. en pintar cuadros, Somebody who is a script writer for films or plays. o aún un guionista, la persona que hace los guiones, escribe el diálogo de las películas. So Christians who have a heart for or skills in the arts. Entonces, un cristiano que tiene un corazón o un talento, una habilidad en las artes. But there's a lot of Christians Pero hay muchos cristianos that have an a propensity to be an artist. que tienen una propensidad a ser artistas, But they don't have a biblical worldview. pero no tienen cosmovisión bíblica. They have a dualistic worldview. Tienen una cosmovisión dualista.
So that dualistic worldview is manifested in their art. Y esa cosmovisión dualista que tienen se manifiesta en el arte que hacen. So if you have a dualistic worldview and you're a Christian, Si eres un cristiano con cosmovisión dualista, you feel pressure from the church sientes la presión de parte de la iglesia to do religious art. de hacer arte religiosa. And if it's not religious art, Y si no es arte religiosa, the church thinks it's not Christian. la iglesia dirá que no es un arte cristiana. So you have to write songs about Jesus Entonces tienes que escribir canciones solo de Jesús and paint paintings that are religious paintings. y hacer pinturas que tengan el mensaje religioso. And so if you are a Christian artist, there's a place for you in the church as long as you are doing religious art. Entonces, si eres un artista cristiano, tenemos un lugar para ti en la iglesia, pero solo si haces arte cristiano. If you're not doing religious art, Si no estás haciendo arte religiosa, the church sees no value in what you're doing. la iglesia no ve valor en lo que haces. And if they go outside the church, Y si ellos salen de la iglesia, people outside the church la gente fuera de la iglesia wonder what Christians are doing out there se pregunta qué están haciendo los cristianos allá afuera, because they're not supposed to be out there. porque no deberían estar allá afuera. So we're talking about a Christian who's an artist Así que estamos hablando de un cristiano que es who artista, is thinking from a biblical worldview, pero que número 3 piensa desde una not a cosmovisión bíblica, dichotomized worldview. no una cosmovisión en dicotomía. They understand that art, Ellos entienden que el arte, for art's sake, por el bien del arte, is a good thing. es bueno. After all, who was the first artist? Porque a fin de cuentas, ¿quién fue el primer artista? The Lord, El Señor, God, the creator of the universe. Dios, el creador del universo, The creator el creador of the universe. del universo. He was the first artist. Él fue el primer artista. There's a powerful book for those of you that are interested in the arts Hay un libro muy bueno para aquellos que están interesados en el arte. called The Creators. Se llama Los Creadores. It's by Daniel Borstein. Es escrito por Daniel Borstein. And Borstein was a historian Y Borstein fue un historiador who wrote books on history, que escribió libros de historia, but with a very interesting focus. pero con un enfoque muy particular. He wrote about the discoverers, Él habló de los descubridores, the history of science, la historia de la ciencia the explorers, y los exploradores. and he wrote a book called The Creators Y escribió un libro llamado Los Creadores, about the history of creativity. sobre la historia de la creatividad. And the first 80 pages of the book Y las primeras 80 páginas del libro are remarkable son fantásticas, because he asks the question, porque él hace la pregunta: where did the world's impulse for art come from? ¿de dónde viene el impulso del mundo hacia el arte? Where did the world's impulse for art come from? ¿De dónde viene el impulso que tiene el mundo hacia el arte? And he explores Hinduism. Y él explora el hinduismo, And he says it did not come from Hinduism. y él dice, no vino del hinduismo. In Hinduism, En el hinduismo, they don't have a creation, they have a decreation. porque no tiene una creación, sino una decreación. And their story will not support the arts. Y la historia de ellos no apoya las artes. Buddhism El budismo won't do it. tampoco lo hará. Polytheism El politeísmo doesn't do it. tampoco lo hace. Islam El islam doesn't do it. tampoco lo hace. Secularism El does not do secularismo it. tampoco lo hace. And he looks at 6 or 7 different religions, philosophies, Y él menciona 6 o 7 religiones y filosofías. and says, has the impulse for art come from this foundation? Y él se hace la pregunta, ¿será que el impulso del arte vino de este fundamento? No. No. So where has it come from? Entonces, ¿de dónde vino? And then he says, Y luego él dice, in the beginning, en el principio, God Dios created creó the heavens and the earth. los cielos y la tierra. The impulse for art El impulso del arte came from the Creator. vino del Creador. All over the world there are artists, Por todo el mundo hay artistas and they do their art. y hacen su arte, But they are not necessarily supported to do their art by their culture.
pero no son apoyados por su cultura para hacer arte. But it is the Judeo-Christian revelation. Pero es la revelación That in the judeo-cristiana beginning, que en el principio God created the heavens and the earth, Dios creó los cielos y la tierra and He made us in His image. y nos hizo a su imagen. This is the impulse Este es el impulso of why people all over the world are doing art, de por qué personas en todo el mundo hacen arte, whether they know it or not. lo sepan o no. So my brothers and sisters Así que hermanos y hermanas, who have art inside of you, ustedes que tienen arte por dentro, music, poetry, música, poesía, dance, bailes, don't think you are alone. no piensen que están solos. This impulse inside of you Este impulso que está dentro de ustedes has come from your Creator. viene de su creador. Be free, Sean libres, celebrate this, celebren esto and may the y church que la iglesia become the fountainhead for the arts in your society. se vuelva fuente de arte en su sociedad. We should not be the people that stifle the arts. Nosotros no debemos ser las personas que detienen las artes. When the church understands who the Creator is Cuando la iglesia entiende quién es el creador and what He did at y creation lo que hizo en la and creación that He made us in His y image, que nos hizo a su imagen, it's the church that should be creating the space for artists to flourish. es la iglesia la que debe crear los espacios para que florezcan los artistas. It shouldn't have to be a struggle. No debería ser una lucha. And Christian artists shouldn't be forced to think that they have to do religious art to have validity. Y los artistas cristianos no se les debe obligar a que hagan arte religiosa para que entonces tengan validez. So the third characteristic Entonces la tercera característica is to function from a biblical worldview, es que ese artista funcione desde una cosmovisión bíblica, not a dualistic worldview. no una cosmovisión dualista. This is why worldview is so important. Por esto es que la cosmovisión es tan importante. The fourth characteristic La cuarta característica is a balladeer es que or troubadour un trovador is that these Christian artists who are thinking biblically from a biblical worldview es que estos artistas cristianos que tienen una cosmovisión bíblica are speaking prophetically to culture. están hablándole proféticamente a la cultura. They're a prophetic voice to culture. Son una voz profética a la cultura. So there's a place to speak prophetically to the culture. Así que hay un lugar para hablarle proféticamente a la cultura. And not simply speaking prophetically to the culture, Y no solo hablarle proféticamente a la cultura, taking sino the tomar culture of the kingdom of God la cultura del reino de Dios to the world. y llevarla al mundo. So it's addressing the larger world, Así que está dirigida al mundo general, speaking prophetically, hablando proféticamente, critiquing what's going on in the culture, criticando lo que está en la cultura, but also bringing a message of the kingdom of God. pero también trayendo el mensaje del reino de Dios. And it is the kingdom of God where life is found, Y es en el reino de Dios donde está la vida, where humans flourish. donde los seres humanos florecen. So the fourth aspect Así que el cuarto aspecto is to consciously speak to the culture. es hablarle conscientemente y proféticamente a la cultura. The fourth or the fifth El quinto aspecto is to think theologically, es pensar teológicamente, to have a sound theology. tener una buena y sana teología. So much Christian music Mucha de la música cristiana is not sound theologically. no tiene buena teología. And so much of what's happening in the church today is more Hindu than Christian. Y mucho de lo que hoy se pasa en la iglesia es más hindú que cristiano. The Hindus wanted to empty the mind. Porque los hindúes son los que quieren vaciar la mente. So they teach mantras Así que enseñan mantras where you say the same mantra donde over se and repite over el and mismo over mantra and una y over una again. y una vez. Listen in the church. Y escuchen en la iglesia. How often are we singing a chorus ¿Qué tan seguido cantamos un coro or one line o una línea
over and 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 over. Vez tras vez, 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 tras vez. Thank you, thank you. This is not Christian. Esto no es cristiano, This is Hindu. esto es hindú. And we don't even think about it because we're not thinking. Y ni siquiera caemos en cuenta porque no estamos pensando. So we need to be consciously thinking Así que necesitamos estar pensando conscientemente in sound theological terms. en términos buenos teológicamente hablando. And the last thing, Y lo último you need to pursue excellence. es que debemos perseguir la excelencia. One of the reasons you were attracted to certain artists Una de las razones por la cual ustedes son atraídos a ciertos artistas is that they have honed es que their art to near perfection. ellos han afinado su arte a la perfección. And secular artists do this. Y los artistas seculares lo hacen. And that's